Capital Intereconomía, con Rubén Gil. En una hora tenemos ya en marcha las bolsas europeas y ojo, porque vuelven las nubes. No son muy oscuras, pero son nubes, en definitiva, en los mercados. Vuelven las dudas después de que hayamos tenido una referencia negativa en Japón, un dato de superávit por cuenta corriente que se ha quedado por debajo de lo previsto, de que siga aumentando la tensión en Oriente Próximo a la espera de que se concrete en día y forma esa respuesta de Irán a Israel después del asesinato del líder de Hamas y que aumente las dudas de si hay recesión o no en Estados Unidos. Con todo esto, futuros europeos que vienen a la baja. Está bajando el futuro del Eurostoxx 50 un 0,8%, futuro del DAX también recortando ahora mismo medio punto porcentual. En una jornada en la que no va a haber referencias macroeconómicas en Europa y en la que vamos a volver a mirar a Estados Unidos a ese dato de paro semanal, porque va a ser un indicador para ver cómo está realmente el mercado laboral americano tras el susto del pasado viernes que mostraba ese informe de empleo del mes de julio los síntomas de ralentización del mercado laboral de Estados Unidos. Dato de paro semanal que va a marcar la jornada con las dudas de si estamos ante una recesión inminente en Estados Unidos o no. Dudas que tiene el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon. Soy bastante optimista en cuanto a que tendremos una recesión leve, incluso una más dura, estaremos bien. Hay mucha incertidumbre ahí fuera, geopolítica, déficits, gasto, elecciones, todas esas cosas causan cierta consternación en los mercados. ¿Realmente la inflación vuelve al 2%? Soy un poco escéptico al respecto. Recesión en Estados Unidos, recesión dura, recesión leve, contrastan esas palabras de Dimon con las del consejero delegado de Maersk, Vincent Clerc, que dice que no estamos ante un escenario que indique que podamos ver una recesión en Estados Unidos. Dudas en el mercado que se suman a ese aumento de la tensión en Oriente Próximo, como decíamos, que están llevando hoy de nuevo al precio del petróleo a cotizar también con cierta incertidumbre. Medio de si habrá recesión y del aumento de la tensión, pues se ha dado la vuelta al crudo y venía cotizando con subidas y está ahora mismo con tímidos recortes. Tenemos también noticias esta madrugada en Japón. Vuelve a subir el yen, medio punto frente al dólar, ante la posibilidad de que haya más subidas de tipos por parte del Banco de Japón. Dejan la puerta abierta a las últimas actas del organismo que hemos conocido esta madrugada. Hablan de que se podrían subir los tipos hasta un 1% si la inflación sigue en estos niveles. Cierto que esas minutas del Banco de Japón son anteriores a la situación en los mercados y al desplome esta semana, este lunes, del Nikkei de Tokio. Noticia también esta madrugada, Banco de la India mantiene sin cambios los tipos de interés en el 6,5% por novena reunión consecutiva, mientras el mercado intenta anticipar, adivinar qué va a hacer la Reserva Federal a la vuelta de verano. Han hecho pronósticos desde Standard & Poor's y hablan de una bajada de tipos de interés de 25 puntos, del 0,25% en la reunión del mes de septiembre. Mercado que mira hoy también a resultados empresariales. Se van a cotizar, entre otros, los de Siemens, los de Deutsche Telekom o los de Allianz. Las tres compañías han presentado cuentas, mejoran beneficio y baten las previsiones, así que vamos a ver cómo recibe el mercado estas cuentas y cómo afectan a las cotizaciones y al ánimo de los inversores. Unos inversores también que en el caso del IBEX 35 van a volver a mirar a los bancos. Ayer fueron los que tiraron hacia arriba de la parqué español, de la bolsa española, que hoy abre al borde de los 10.600 puntos. Un 2% subía el IBEX 35, mejor sesión en lo que llevamos de verano. Vamos a estar muy pendientes también de otros asuntos. Hoy hay que mirar a Cataluña, donde Salvador Illa podría ser investido presidente de la Generalitat siempre que Puigdemont no lo impida. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que yo voy a asistir al Parlamento debería ser normal. Que me arriesga una detención que sería arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que debemos denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas. Sino perquè som demòcrates. En 3 horas está previsto que comience ese pleno de investidura en el Parlamento catalán, donde los Mossos están preparados para detener al expresidente catalán. Si eso sucede, el presidente de la Cámara, Josep Rull, ya ha anunciado que va a suspender el pleno e Illa, por tanto, no será investido hoy presidente de la Generalitat. Así que estaremos muy atentos de eso y de más cosas que les contamos ya en las noticias capitales del día. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Y empezamos, como no puede ser de otra forma, en Cataluña, donde se dirigen hoy las miradas. Allí se celebra esta mañana, como les hemos avanzado, el pleno de investidura de Salvador Illa. Pedro López Fontaneda, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Rubén. El socialista tiene asegurados los votos de Esquerra, de los comunes también, para ser elegido presidente de la Generalitat. Tiene más de 68 escaños ya asegurados, aunque esta hora se mantiene la incertidumbre sobre si finalmente se celebrará ese pleno, después de que Carles Puigdemont anunciara la tarde de ayer que ha emprendido ya el viaje del retorno del exilio, como dijo él, para intentar asistir a este Parlamento catalán. El expresidente, eso sí, tiene asumido que será detenido. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Si Puigdemont fuera detenido, Junts ha avanzado ya que exigirá la suspensión del Pleno. Josep Rull, el presidente ahora mismo del Parlamento, el Consell de la República ha convocado una concentración para recibir al expresidente antes de este Pleno. En Venezuela, el presidente de Chile, Gabriel Boric, acusa al régimen de Maduro de cometer fraude con el resultado electoral. Asegura no tener dudas de esta afirmación el presidente chileno. Dice no reconocer el triunfo autoproclamado de Maduro en Venezuela. Habla también de la falta de independencia entre poderes. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. El canciller venezolano Iván Gil ha acusado a Boric de situarse a la derecha de Javier Milei. Con este ya son 7 los países latinoamericanos que han retirado las misiones diplomáticas en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral venezolano atribuyó la victoria a Maduro tras esas elecciones, pero más de una semana después aún no han publicado las actas de las mismas. Gran parte de la comunidad internacional, así como la propia oposición, piden al gobierno que facilite esta información. La oposición, además, denunciaba ayer la detención de María Oropeza, dirigente opositora que emitió en directo en Instagram su propia detención. Pendientes también de la situación en Oriente Próximo, donde el gobierno de Canadá ha anunciado que va a retirar de Israel a los hijos y a los tutores de su personal diplomático ante el temor de que se amplíe el conflicto en aquella región. Israel, que también se pronunciaba ayer el primer ministro Netanyahu, asegurando que están preparados para la defensa y el ataque, mientras desde la ONU reiteran que deben investigarse las presuntas torturas de Israel a los palestinos. El Centro de Información Israelí para Derechos Humanos en los Territorios Ocupados publicó hace 2 días un informe sobre el abuso y el trato inhumano de Israel a los prisioneros palestinos, según los testimonios de 55 detenidos y liberados. Según estos testimonios, los palestinos estuvieron expuestos a actos frecuentes de violencia grave, agresiones sexuales, humillaciones, degradaciones, hambre deliberada, condiciones antihigiénicas, privación de sueño o medidas punitivas del culto religioso. Todo esto cuando se cumplen 10 meses del inicio de la invasión israelí a la Franja de Gaza. Ha dejado ya más de 36.000 muertos y 91.000 heridos. Como respuesta internacional, Turquía ha sido el primer país en solicitar unirse formalmente a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Fue en la tarde de ayer. Sobre el conflicto, Irán afirmó también en la tarde de ayer que esperará el momento adecuado para responder al asesinato del líder de Hamás y han pedido a las aerolíneas que eviten volar por su espacio aéreo. El gobierno interino de Bangladesh, liderado por el premio Nobel Muhammad Yunus, tomará juramento este jueves. Muhammad Yunus ha pedido a su gente que mantenga la calma, que se prepare para reconstruir la nación tras semanas de violencia que han dejado casi 300 muertos. Lo que comenzó como unas protestas pacíficas de estudiantes en Bangladesh contra un sistema de cuotas para puestos gubernamentales han terminado con un levantamiento que ha obligado al anterior líder a dimitir y huir del país en helicóptero tras más de 15 años de gobierno. En Reino Unido continúan las protestas contra la inmigración, que aumentan el número de detenidos hasta más de 400. Son los peores disturbios los que se viven ahí desde el pasado 30 de julio, desde el año 2011. Es la primera crisis, además, que enfrenta el recién llegado premier británico, el laborista Keir Starmer. Más de 20 ciudades y poblaciones han visto batallas campales, saqueos, enfrentamientos con la policía. La respuesta del gobierno ha sido criticada por poco efectiva y tardía. Por otro lado,
dueño de Twitter, Elon Musk, también ha sido acusado de fomentar la situación en su propia red social al decir que Reino Unido está al borde de una guerra civil inevitable, y el Premier, Keir Starmer, le advierte que azuzar la violencia es un delito. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? ¡Abuela, vamos! ¡Quiero subir a todo! ¿Has visto la altura de ese tobogán? ¡Alucina, pepinillos! ¡Alucina, pepinillos! Abuela, necesitas refrescarte. Se dice rentamazo. ¡Rentamazo! Si aún dices alucina, pepinillos, necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada. Un plan que renta mazo. Acuópolis. Vivir de alquiler hasta ahorrar para comprar o lanzarse a adquirir una propiedad. En la actualidad hay un gran porcentaje de españoles muy elevado que tiene vivienda en propiedad, y no porque esta sea la mejor opción, sino por una larga lista de factores que años atrás o incluso en la actualidad lo hacen más rentable. Por ejemplo, la desgravación por la compra hasta los impuestos sobre el ahorro, el control de las rentas o un mercado laboral rígido que retiene las ganas de movilidad geográfica de los trabajadores. Pero también influye además de la situación de la economía, empleo, hipotecas y precios del metro cuadrado de la vivienda para alquilar o comprar, la idea de que conviene adquirir porque al cabo de 30 años de una hipoteca tenemos una casa, y si la alquilamos durante esos 30 años, al final no tenemos nada. Pese a todo, es conveniente pensar que no se está tirando el dinero en el alquiler, ya que hay que comparar la rentabilidad de ahorrarse el arrendamiento con el coste financiero de pedir prestado el capital necesario y, sobre todo, con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8 y 13 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a nuestro tiempo de tertulia, tiempo de opinión, mirando ya a Cataluña, donde ya hay movimiento, ya hay ambiente, ya vemos imágenes que nos llegan desde allí, a la espera de ese discurso que va a pronunciar Carles Puigdemont. Se espera que lo pronuncie antes de ir al Parlamento, suponemos, pero puede ser detenido. Veremos si hay pleno o no. Vamos a hablar mucho de Cataluña desde el punto de vista económico en nuestra tertulia. José Ramón Riera, economista y empresario. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. O buenas tardes ya para ti, porque has despierto tantas horas, me decías, que ya casi es hora de comer. Has estado escribiendo libros, que estás ahí cocinando libros, ¿no? Sí, estoy terminando mi tercer libro, el que se va a llamar casi seguro Economía del Bienestar versus Gasto Político, que la idea es darle un documento a la derecha de nuestro país para que entienda la diferencia entre la sociedad del bienestar y la economía del bienestar, sepa qué gastos puede tocar, sepa qué gastos no deberían nunca de tocarse, y a su vez tener un cuadro económico de hasta dónde podríamos reducir el gasto político que tiene nuestro país, que es una auténtica salvajada. A 2021, y estoy modificándolo porque ya han salido datos del 2022, podríamos estimar un gasto político de 180.000 millones de euros. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Hombre, pues tú imagínate, 180.000 millones simplemente dedicando 90.000 a amortizar deuda y 90.000, es decir,
a pues bajar impuestos. Imagínate el esfuerzo de dinamización que se generaría en nuestro país si tú reduces 90.000 millones en impuestos de los 625.000 que metimos a la economía el año pasado. Es decir, automáticamente las empresas generarían empleo, o sea, bajaríamos de ese 11,5 oficial a una cifra real, es decir, que podría estar por debajo del 8%. Toda esa gente además sumaría más IRPF, sumaría más IVA, sumaría más cotizaciones sociales, con lo cual el efecto de bajada de impuestos a medio y largo plazo se compensaría con nuevos ingresos por generación de más beneficios empresariales, más puestos de trabajo en funcionamiento con más IRPF, más consumo IVA y más cotizaciones sociales por más puestos de trabajo. Pero es que viviríamos mejor. La economía de este país se transformaría, de verdad, se dinamizaría y la idea sería lo que quiero dar a la derecha es un manual para que ni más ni menos pueda pensar en una manera de hacer grande este país y no de dejarnos como estamos en estos momentos, con un PIB que con respecto al 2008 per cápita sigue siendo el mismo. Pues a rematarlo. Por supuesto. Para poder descansar. Saludo también a Antonio Bonet, que es presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días. Encantado. El último ya lo... Tengo una duda. Sí. Tengo una duda sobre el libro que está pensando en sacar nuestro compañero de tertulia. ¿Esos 180.000 millones de gasto político qué incluyen? Sí, bueno, incluye, es decir, todo lo que no es economía del bienestar. Y defino como economía del bienestar prestaciones sociales, sanidad, educación, orden público, justicia, defensa y luego una serie de partidas adicionales que las obtengo de la metodología que utiliza actualmente Eurostat para la contabilización del gasto público, que se llama COFOC, que viene que fue generada por la Organización de las Naciones Unidas, posteriormente adoptada por la OCDE y en el 92 adoptada por Eurostat, y que lo que te permite, te define los gastos públicos en 10 grandes capítulos. Yo lo que escojo cuáles son los capítulos que para mí son la economía del bienestar y por diferencia todo lo que no es economía del bienestar es gasto político y puede ser susceptible de ser reducido. ¿Duda resuelta, Antonio? Sí, gracias. Me ha quedado bastante más claro. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Aprovechando las vacaciones y también trabajando y bien. Escribiendo. Bien. ¿También libro? También libro. Bueno, haciendo anotaciones, ideas, es decir, para tratar de escribir otro libro, ¿no? Bueno, bien. Carlos Arenas, doctor en Economía, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te están metiendo presión para que saques tu otro libro también, ¿eh? No por nada, vamos. Pues, si Dios quiere, en septiembre-octubre sale mi cuarto libro. Ah, vale, bien. O sea, que aquí estamos todos trabajando para tratar de mejorar un poco España, y me parece buenísima la idea de José Ramón, porque creo que cifras concretas sobre el gasto, la grasa, ¿no? Creo que es muy interesante, y con una metodología que ha explicado bien clara, con datos oficiales, que nadie pueda decir que no, esto me lo he sacado de la chistera, ¿no? Sino con los datos de Eurostat, con una metodología clara. Y toda la razón del mundo, José Ramón. No puedo estar más de acuerdo. El dinamismo que se generaría en España sería impresionante, ¿no? Sería maravilloso. Y además me he permitido una cosa, es decir, que vamos a ver cómo resulta, es crear un índice de la gestión de los presidentes. Es decir, como los datos que voy a utilizar son desde 1995 hasta el 2022, es decir, clasifico los gastos también por presidente desde 1996 al 2003 Aznar, desde el 2004 al 2011 Zapatero, 2012 al 2017 Rajoy y 2018-2022 el presidente actual. ¿Qué ha hecho cada quien?
que ha hecho cada quien, y en cada uno de los 35 capítulos individuales que forman y conforman la economía del bienestar. Bueno. Y entonces ahí va a salir un índice, es decir, en el cual, bueno, pues va a dar, pues es decir, no voy a contar todavía cómo queda al final. No hagas spoiler, no hagas spoiler. Bueno, nos vamos a Cataluña, si os parece. Vamos a ver qué nos encontramos allí esta mañana, porque la situación, la imagen puede ser de las que hacen historia. Desde el punto de vista económico, las condiciones para que haya esa investidura, si se termina produciendo hoy finalmente Salvadorilla, es el tema del concierto, cupo, financiación singular para Cataluña, que Fedea calcula que va a hacer que esta región, Cataluña, reciba entre 6.600 y 13.000 millones más de la caja común al año con ese concierto fiscal, que va a obligar a subir la recaudación del IRPF estatal hasta un 30% para poder compensar. Entiendo que es esto, ¿no, José Ramón? Empiezo contigo. Vamos a ver, es decir, si se produce definitivamente el 100% del traspaso del derecho de recaudación para la agencia tributaria, tal como lo está demandando en estos momentos Esquerra Republicana. Es decir, si se crea la agencia tributaria catalana, es decir, la agencia tributaria catalana recaudaría este año aproximadamente 58.000 millones de euros. Hubiese recaudado 52.800 millones de euros, y si tenemos en cuenta que, es decir, de acuerdo a la ley de la financiación de las comunidades autónomas, el 50% de la recaudación del IRPF va a la caja común, el 50% del IVA va a la caja común y el 58% de 4 impuestos especiales, bebidas alcohólicas, bebidas y alcoholes, hidrocarburos, y no me acuerdo ahora qué otras dos más, el 58% van a la caja común. Si ese cálculo lo hiciésemos con respecto a la agencia tributaria cuando esté en pleno funcionamiento, es decir, el estimado serían 23.000 millones. Como esto no se va a producir de golpe, como lo que se produce es primero te traspaso la recaudación, parece ser, del IRPF, luego te traspaso la recaudación del IVA y luego la de los impuestos especiales, yo creo que por eso Fedea dice que ahora mismo en las primeras etapas estaríamos entre 6.000 y 13.000 millones. En cualquier caso, para llegar a financiar los 23.000 millones que perdería la caja común cuando se complete, es decir, el traspaso completo, es que se necesita una subida del IRPF no menos del 30% y posiblemente una subida del IVA a muy cercana al 25%. 29,5% el tramo estatal en el territorio común, es lo que dice ese informe de Fedea. Sí. Antonio, imagino que has visto el informe, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba. Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista fiscal para España sería malo, es decir, aumentarían muy considerablemente los impuestos, se generaría además más incertidumbre, más tensión en los mercados, entre comunidades autónomas, un clima político más enrarecido, y eso no ayuda necesariamente a la inversión, ¿no? Empresarial. Con lo cual es malo, es una situación muy mala como se lleve a cabo todo lo que se está proponiendo, ¿no? Carlos. Bueno, aquí además de los datos que han salido en el informe de Fedea, creo que hay que recordar también algunas cosas, quizá un poquito más de fondo, más que ir al dato, que también es interesante y es necesario. Pero hay que recordar que Cataluña no es una región que esté infrafinanciada, que eso es importante recordarlo. Y creo que es importante recordar también la falta de solidaridad interterritorial y los problemas que esto podría derivar si otras comunidades como Madrid, por ejemplo, quisiese hacer lo mismo. Quiero decir, esto va a ser es que no me sale una palabra que sea decente para decirla en una tertulia. Sin que nos cierren el canal, ¿no?, de YouTube. Claro, es que me parece impresionante que esto se esté planteando y que haya personas que salgan a la palestra y digan: no, es que esto no sé cómo nos había ocurrido antes. Esto es lo mejor para Cataluña y para España. No afecta a nadie, no afecta a nadie, decían este fin de semana, ¿no? Decía Illa este fin de semana.
me parece impresionante. Y es más, creo que al final una posible caída de Pedro Sánchez podría ser como Zapatero, al final por la negación de crisis, no por otras barbaridades. Porque claro, cuando al final tocas el bolsillo y sale Lambán, y sale Paje, y sale tantos y tantos militantes, presidentes, expresidentes del Partido Socialista en distintas regiones, al final se puede resquebrajar el Partido Socialista, porque al final sus votos dependen en buena parte de la gestión que hagan, y si por culpa de una decisión central están perdiendo, se rompe el partido en las regiones, pues eso no es bueno ni para el PSOE, ni para España, ni para nadie. Es bueno para Pedro Sánchez, punto. Antonio, ¿podemos estar ante rebelión de las comunidades autónomas? Ya no hablo solamente de las del Partido Popular, que por supuesto, hablo también de las de signo socialista. Se han pronunciado muy duramente, pero claro, no han hecho nada. De momento, pues Castilla-La Mancha y Asturias, entre otras, Paje y Barbón. Pero claro, es que esto económicamente al resto de comunidades les deja en un lugar complicado de defender por parte de los que mandan, ¿no? Efectivamente. Yo creo que no sería descartable que hubiera mucha más oposición interna dentro del Partido Socialista en distintas comunidades autónomas a estas medidas, ¿no? Porque es que, es decir, es clarísimo, ¿no?, que esto es un atentado contra la redistribución de la renta en España, contra la solidaridad interterritorial. Y claro, ¿y cómo van a explicar muchos dirigentes del PSOE a sus bases y a sus electores que les parece bien o que no les parece tan mal como para no hacer nada? Es bastante insostenible. Yo creo que no es descartable en absoluto que se produzca un conflicto interno importante dentro del PSOE. Ya hay mucha gente que está diciéndolo públicamente y no es descartable que haya más. ¿Qué va a pasar hoy en Cataluña, Riera? Pues, imágenes en televisión, sí. Gente esperando a Puigdemont en el Arco del Triunfo, donde se supone que va a comparecer antes del Pleno. El Pleno está previsto para las 10, así que entiendo que Puigdemont llegaría antes al Arco del Triunfo. Le tendrán que detener, si le detienen que... No sé, es que una cosa como... No sé. Es que estamos en una un poco situación... de película, ¿no? Sí, efectivamente, porque... Vamos a ver, detenerle con lo que se está viendo, la masa de personas que hay en estos momentos, un lío de seguridad. Es decir, puede ser un tremendo problema de conflicto. Si le dejan entrar al Parlamento, se va a efectuar inmediatamente la votación y por lo tanto sale investido ella. Él no quiere entrar. Él no quiere que le detengan para que no hoy por lo menos se pare la investidura. Sí, el objetivo de Puigdemont es que no haya investidura. Efectivamente, y luego intentar dilatarla el máximo posible, y desde luego hay un límite que es el 26 de agosto. Que Esquerra no tenga la posibilidad de decir con Puigdemont detenido. Claro, pero si él entra en el Parlamento, sí, hay votación. Sí. Sí, y lo que tiene que hacer es que le detengan. Pero tú mira lo que estás viendo en los monitores. Es decir, es que igual detenerle... Si no le tiene el Arco del Triunfo se va directamente a la comisaría, ¿eh? Bueno. Para no lamento. Es todo como muy surrealista, ¿no, Carlos? Sí, es que es... Sí. Lo que decías tú es que Rubén efectivamente es como una película. No sé si de emperador romano que viene después victorioso de una guerra, no sé si una película de terror, pero en cualquier caso de ciencia ficción o... de todos modos, ahí estoy también con José Ramón, que tienen hasta el día 26 de agosto y se baraja una posible fecha, en el caso de que hoy no se produzca, que sería el sábado, para proponer la investidura. Entonces, no sé hasta qué punto podría conseguir Puigdemont retrasar lo suficiente la investidura, si ya se sabe que si hoy hay follón y no se produce esa votación, quizás sería el sábado. No lo sé, pero desde luego es un momento histórico y habrá que estar hoy muy atentos, aunque estemos de vacaciones, los que tengamos la suerte de estarlo, habrá que estar muy atentos porque es un momento muy, muy crucial y
desde luego histórico. Sigan atentos a sus pantallas, que decía otro. Vamos a irnos a publicidad y acordaros que el Parlamento catalán tiene sus cosas, ¿no? Hemos visto gente salir en helicóptero de allí. Acordaros, Albert Rivera como tuvo que salir hace años. O sea, es que lo del Parlamento catalán cuando se ponen en serio, ¿no? Bueno, estaremos muy pendientes de eso. Vamos a volver a la economía. Lo dicho, después de la publicidad hablamos de recesión sí, recesión no. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Os lo pregunto luego. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo, consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías, combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1, único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el Alvalle que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Hola, oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el litro de aceite de oliva virgen extra Cosur Origen, el que nos gusta. Y también el papel higiénico Fox y Seda, el que utilizamos en casa. Mira a ver y me dices, ¿vale? Que un 70% es mucho descuento. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La tertulia capital. Soy bastante optimista en cuanto a que tendremos una recesión leve, incluso una más dura, estaremos bien. Hay mucha incertidumbre ahí fuera, geopolítica, déficits, gasto, elecciones, todas esas cosas causan cierta consternación en los mercados. ¿Realmente la inflación vuelve al 2%? Soy un poco escéptico al respecto. Es el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, hablando, como acaban de escuchar, de la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Estamos en tertulia con José Ramón Riera, con Carlos Arenas, con Antonio Bonet. Antonio, citaba muchos factores, Dimon,
y se ha dejado algunos, porque no ha hablado, por ejemplo, de Japón, el tema de yen, la subida de tipos, pero citaba varios factores como posibles causantes de esa recesión, que no sé si son los mismos factores causantes de lo que vimos el lunes en las bolsas. ¿Cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que estamos ante una recesión en Estados Unidos, que es evitable, que se va a producir, que no? Yo creo que no va a haber una recesión importante. Una paralización sí puede haber, pero efectivamente Diamond ha mencionado varios factores, ¿no? Es decir, bueno, pues el tema de una ralentización, es decir, que deuda pública, gasto, incertidumbre política, elecciones, todo eso provoca indudablemente un parón de la actividad inversora, que es también, y hay mucha incertidumbre y miedo. Eso es lo que ha podido provocar caídas de las bolsas. Si nos vamos al caso de España, que yo creo que es importante también, yo no descartaría que hubiera un parón en la actividad económica española. No una recesión, pero sí un ralentizamiento importante, por varias razones, ¿no? Si vemos cifras, podemos comprobar que las importaciones en España están creciendo bastante menos, o incluso están siendo el crecimiento negativo en muchos de estos últimos meses, que es un indicio de que el consumo se está reduciendo, o se está reduciendo parte del consumo. Vemos también, se ha publicado hace muy poco tiempo, ayer o antes de ayer, me parece que el absentismo laboral ha crecido y tenemos 1,4 millones de personas día de media que no acuden al puesto de trabajo. O sea, hay indicadores, hay indicios, ¿no? Europa pues también está entrando en una etapa pues de crecimiento, que es nuestro principal cliente, en una etapa de crecimiento muy reducida. Es decir, hay indicios de que se puede producir una recesión. Sin embargo, también hay indicios de que no va a ser muy profunda, entre otras cosas porque está anunciada y se espera, y los mercados esperan que se sigan produciendo descensos en los tipos de interés. En Estados Unidos, desde luego, parece que va a ser en septiembre. El Banco Central Europeo pues también parece que va a continuar bajando los tipos de interés. Parece que la inflación se está conteniendo, es decir, también hay indicios de que puede haber una reactivación económica por medidas de política monetaria, básicamente. O sea que es un mixed feelings, ¿no? Como dirían los americanos, pero parece que está claro que la actividad se reduce. Carlos, ¿cuál es tu... España... perdona, Antonio, que no... Sí, no, se reduce tanto en España como a nivel mundial. Y eso yo creo que los mercados están tomando nota. Carlos, ¿cuál es tu pronóstico? Bueno, estoy de acuerdo con Antonio que Europa quizá es el que tenga más riesgo. También, paréntesis, en este tiempo de publicidad no he parado de alegrarme de los datos que está calculando José Ramón. Estoy maravillado de que se publique esto. Sí. Es que me ha hecho sonreír todo este tiempo de publicidad pensando en cómo se podían bajar los impuestos, reducir la deuda. Bueno, en fin, perdón. Vamos a esta pregunta. A ver, lo que sucedió el otro día se debe a varios factores principales. Por ir de lo más sencillo a lo más complejo, a lo menos sencillo. Anuncio de la Reserva Federal de que va a bajar más los tipos de interés. Esto los inversores lo tradujeron como dato de la economía va peor de lo que pensábamos y la Fed tiene que bajar más los tipos de interés. Segundo, el dato de empleo americano. Los analistas estimaban una pequeña creación de empleo y fue todo lo contrario, se redujo el empleo. Y luego hay dos puntos muy importantes que tienen que ver con Japón. El primero es, si Japón, lo que hacía la gente es, en Estados Unidos y en Europa los tipos de interés estaban muy altos, mientras que en Japón estaban muy bajos. Eso, para la gente que invierte, es muy fácil hacer una estrategia que es, me endeudo en yenes, que son muy baratos, porque ahora me puedo financiar con un tipo del 0%, e invierto en activos denominados en euros o en dólares. ¿Vale? Esto se entiende fácil. Bien, ¿qué pasa si la Reserva Federal anuncia que va a bajar más de lo que tenía previsto los tipos de interés y el Banco Central japonés a su vez los sube? Que ese trade de divisas
se ve muy mermado en su rentabilidad. Con lo cual, muchos de esos inversores tienen que reducir sus posiciones, o aquellos que les han prestado el dinero les exigen garantías. ¿Qué pasa si les exigen garantías y no las pueden pagar? Que se ejecutan, lo que se llama un margin call. Entonces, se liquidan activos, se venden activos indiscriminadamente para pagar esas garantías, con lo cual eso hace un efecto barredera que hace que en un día te pueda caer un 12%, pero al día siguiente te suba un 10%. Claro. Entonces, ha sido una cosa bastante puntual, lo que no quita para que de fondo haya ruido para pues posibles ajustes de valoraciones, porque recordemos que a pesar de las caídas fuertes que ha habido, luego se han recuperado en parte, los inversores ya tienen muchos beneficios acumulados, con lo cual tampoco es descartable que siga habiendo ventas para hacer realización de parte de esos beneficios. Hoy hemos vuelto a ver ventas en la bolsa de Tokio, cierre negativo, caída del 0,8%. Te pregunto sobre Japón y ahora te pregunto, Riera, sobre la reserva Cerati. Sobre lo que hablabas de Japón, hoy las actas hablan de esa posibilidad de subir tipos hasta el 1%, si la inflación sigue en estos niveles. Lo que estabas comentando de ese desfase, por así decirlo, entre la subida de tipos en Japón y la posible bajada en Estados Unidos, vimos lo que pasó con la última subida de tipos en Japón, con esa subida del yen, que eso afecta negativamente a la bolsa japonesa. Parece que está ante la encrucijada el Banco de Japón de tener que mirar a la divisa o tener que mirar a la bolsa, ¿no? Eso, una u otra, ¿no, Carlos? Sí, y llevan muchos años anclados en ese dilema, sí. Pero claro, es un dilema que era relativo porque Japón nunca se había enfrentado a una inflación, lo cual era muy curioso si miramos cualquier economía del mundo. Ahora que ya entra en juego esa inflación, pues ya tienen que... ya el 10 años ya no lo pueden controlar tanto como antes, porque les interesa más controlar la inflación. Entonces es verdad que están en una encrucijada que no se habían visto en décadas el Banco Central japonés. Pero también el Banco Central japonés en algún momento tendría que dejar de comprar activos en bolsa, porque recordemos que fue el primer Banco Central que no solo compró deuda de las compañías, sino que se metió activamente a comprar acciones y ETFs en bolsa. El Banco Central, cosa que no deja de ser un poco curiosa, ¿no? Entonces, en algún momento, pues debería dejar de hacerlo, con la consecuente pues negatividad que puede tener eso en los mercados. José Ramón Reserva, ¿qué va a hacer? Porque, bueno, incluso se habló el lunes de una reunión de urgencia para bajar tipos hasta en 50 puntos esta semana o la que viene. Eso ya parece que ha quedado que no. Pero ahora, Standard & Poor's tampoco es muy optimista, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a una bajada en septiembre, 25 puntos, y luego ya veremos, ¿no? Hay otras casas de análisis que sí que hablan 3 bajadas de 25 puntos cada una, o sea, decir hasta 75 puntos en lo que queda de año, pero hay que recordar que estamos en periodo electoral también. Y cualquier ficha que se mueva puede beneficiar o perjudicar a unos o a otros, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. Criticarle van a criticar, haga lo que haga. Haga lo que haga, a Powell le van a criticar. Pero en cualquier caso, la reunión en agosto ahora, de la segunda quincena de Jackson Hole, se van a tomar una serie de decisiones que tienen que producir sí o sí algún tipo de bajada de tipos de interés. Eso es inevitable, entre otras cosas, porque la economía americana está dando síntomas de que se empieza a enfriar. De eso a una recesión económica, yo creo que hay diferentes pasos. Yo creo que en estos momentos la economía americana todavía tiene el motor calentito y está funcionando francamente bien. No nos olvidemos, es decir, que todavía se están terminando parte de el uso de los 3 billones de dólares que utilizó el gobierno Biden para grandes obras de infraestructura en Estados Unidos, y que, bueno, pues eso todavía ha sostenido de forma sustancial con gasto público el crecimiento de la economía americana. ¿Esto es sostenible a largo plazo? En absoluto. Es decir, el gasto público va a tener que pararse. Es decir, no pueden seguir las economías, ni la americana ni la europea, en los niveles de déficit en los que estamos.
Estados Unidos incluso bastante más que la Unión Europea. Pero la Unión Europea tiene un grave problema, y es que en estos momentos, con 3 billones de euros de más de circulación en masa monetaria de lo que tenía antes de la pandemia, que es muchísimo dinero, en el caso de que viniese otra crisis en la Unión Europea, dejaría casi al Banco Central Europeo sin posibilidad de volver a tomar medidas de política monetaria para reanimar la economía. Con lo cual, a Europa le entra ya, es decir, con la nueva Comisión Europea, la necesidad y la obligación de reducir déficits y de reducir el crecimiento de la deuda y bajar sustancialmente la deuda sobre el PIB nominal. Con lo cual, desde el punto de vista de política económica dentro de la Unión Europea, a los gobiernos les vienen épocas de parar el gasto público como lo estaban utilizando para el crecimiento de la economía. ¿Eso qué va a provocar? Evidentemente, en el caso español, en donde el gasto público ha sido una de las claves del sostenimiento del crecimiento de nuestra economía, pues se va a ver tocado a medio plazo. Si le añadimos el problema catalán que hemos estado hablando antes, tenemos un doble problema. O sea, el gobierno va a tener que bajar gastos en diferentes sitios, donde no los tenía previstos, si quiere hacer todo lo que dice que quiere hacer con Cataluña. Con lo cual, la economía española va a depender mucho de una cosa que se llama turismo. El turismo a 30 de junio ha crecido 9.500 millones de euros. Los ingresos de los turistas extranjeros, si pensamos que el PIB nominal ha crecido unos 20.000 millones, estamos hablando de que casi el 50% de ese crecimiento del PIB, pues viene fundamentalmente del turismo. Cuando lleguemos a épocas en que vamos a crecer menos, que va a ser el último trimestre, vamos a ver lo que le pasa a la economía española. José Ramón, a este gobierno, como sabes, reducir el gasto no le gusta absolutamente nada. Y por eso van a intentar tirar todo lo que puedan de impuestos, como lo que está sucediendo ahora con el tema de traspaso fiscal de los fondos de inversión. Le vamos a regalar un libro, no se preocupe nadie, que a Moncloa un libro. Eso es, bien firmado, Ramón. Oye, no te preocupes. Por cerrar, Antonio, ya que mencionamos antes también bancos centrales y economía española, a la economía española lo que mejor le viene es que sigamos bajando tipos, que como tenemos tanta deuda, pues que no nos suba el interés. Sí, efectivamente, pero vamos, desde luego en España nos interesa muchísimo que bajen los tipos y que no se reduzca demasiado la inflación, que con la inflación pues también se reduce el valor real de la deuda, ¿no? Pero coincido totalmente con el análisis que ha hecho Rotellar y Carlos, ¿no? Vamos a entrar en una época difícil. No parece que vaya a haber una recesión importante, pero sí en una época difícil, y desde luego en el caso de España es que tiene que haber una reducción de gasto, no es sostenible, ¿no? Y de déficit, no es sostenible lo que tenemos y lo que está por venir si se sigue adelante con lo de Cataluña. O subir impuestos. Tampoco es una cosa que al gobierno español le haga excesiva ascos, ¿no? A subir impuestos. Lo de Cataluña, cada vez más gente llegando al Arco del Triunfo, en ese paseo Lluís Companys. Lo seguiremos contando. Carlos Arenas, Antonio Bonet, José Ramón Riera, un placer. Gracias por hablar con vosotros por teléfono, por la visita en el estudio. A seguir currando. Muchas gracias. Gracias a los tres. Pasad un buen día. Gracias. Adiós. Un abrazo, buenos días. Saludos a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En casi todo el país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos. Únicamente en el Cantábrico Occidental serán cielos con nubes y con precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir a lo largo del día. Asimismo, se prevé nubosidad baja con probables bancos de niebla matinales en el resto del área cantábrica, Galicia, sur de Valencia, Bajo Ebro, Estrecho y Golfo de Cádiz, tendiendo en general a un cielo despejado. Igualmente podrían aparecer algunos intervalos a lo largo del día en Alborán con posibles brumas costeras. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montaña y aledaños del centro y tercio este peninsular,
con posibles tormentas aisladas más probables en el Pirineo, donde podría caer algún chubasco, sin descartar que se produzca aisladamente en la Ibérica y Sierra Nevada. En Canarias, nubosidad baja en el norte de las islas, con posibles precipitaciones débiles aisladas en las montañosas y poco nubosas al sur. Posible calima en el centro, nordeste y sur peninsular, así como en el Alborán. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Minutos para las 9 de la mañana para que abran las bolsas europeas. Esta sesión en la que parece que vuelven ciertas dudas, vuelven los nubarrones sobre las bolsas, sobre los mercados, pendientes de varias referencias. Importante va a ser el dato de paro hoy en Estados Unidos, dato de paro semanal, y aquí en Europa resultados empresariales que veremos si no quedan en un segundo plano en medio de esta incertidumbre. Miramos al futuro del IBEX 35, ¿cómo lo tenemos? A escasos minutos para la apertura. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues esperan caídas superiores al medio punto porcentual para la bolsa española, es decir, se va a quedar en el intento de momento en la apertura por recuperar los 10.600 puntos. Ayer cerraba, lograba su mejor sesión del año y se quedaba a las puertas de los 10.600 gracias al empuje de los bancos. Parecía que se iba recuperando el optimismo poco a poco en los mercados, pero parece que a los inversores le vuelven a entrar las dudas después de algunas declaraciones dispares de algunos consejeros delegados de importantes bancos de inversión estadounidenses. Precisamente hoy el sector bancario va a ser uno de los protagonistas, es el que más aversión al riesgo, a los temores, está siendo el más sensible a este tipo de comentarios. Hoy no tenemos referencias macro en Europa ni en España, hay que estar muy pendientes por tanto de esos datos de empleo en Estados Unidos, también las solicitudes semanales de subsidio, y también hablará el presidente de la FED de Richmond, Thomas Barkin. Tenemos la prima de riesgo española en los 86 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años al 3,10%. En Europa, sin referencias macroeconómicas de calado este jueves, así que Pedro, vamos a mirar a los resultados empresariales y de momento los futuros en el resto de plazas, ¿cómo vienen? Tenemos los futuros ahora mismo con símbolo mixto. DAX alemán, por ejemplo, corrigiendo medio punto en la preapertura. El CAC 40 de París en positivo, suma más de un 1%. El FTSE británico ahora mismo también en positivo, sumando un 0,8. Futuros en negativo. Actualizamos esa pantalla porque tenemos los futuros en negativo. Resultados empresariales que se van a cotizar hoy, Pedro, a los más destacados en el día de hoy, ¿cuál van a ser? Pues los principales. Tenemos Allianz, gana más de 2.500 millones de euros en el segundo trimestre. Deutsche Telekom, beneficio también hasta los 2.500 millones, aumenta su beneficio neto ajustado, aumenta un 31%. Tenemos los de Siemens AG, el grupo industrial más grande de Europa, ganó 6.400 millones de euros en los últimos 9 meses, desde octubre, es casi un 3% más, pese a la caída de pedidos, que ha sido importante. Rheinmetall también aumenta su cartera de pedidos. Tenemos a Sandoz con un beneficio neto que cae, aunque aumenta su facturación en la primera mitad del año un 6% y revisa al alza su objetivo para todo el año.
Eso en Europa. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con recortes para Tokio y para Seúl y con avances para Hong Kong y Shanghai. También la bolsa de la India, el Sensex, en caídas después de confirmarse que deja los tipos de interés sin cambios en el 6,5%. Son ya 9 sesiones consecutivas, 9 reuniones consecutivas sin cambios en el Banco de la Reserva de la India. Miramos a Wall Street. Los futuros anticipan una suave subida para el Dow Jones y para el S&P 500 del 0,1%. El futuro vinculado al tecnológico Nasdaq cotiza con avances cercanos al 0,3%. Recordemos también la situación de las materias primas. A la baja se deprecia el Brent mantiene la cota de los $78, el barril negociado en Europa, y el futuro sobre el West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, hasta los $75 el barril. Y por último, en las divisas, hoy el euro recupera terreno frente al dólar 0,939 centavos. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Muy bien, buenos días. Vuelven las dudas, vuelven los nubarrones a los mercados. Venimos de anoche cierre negativo Wall Street, también terreno negativo, cierre negativo bolsas asiáticas. ¿Dónde estamos? Bueno, continúa la presión vendedora de esos hedge funds, de esas carteras sistemáticas, en donde esa ruptura de soporte, de medias móviles, pues sigue forzándoles a los algoritmos a vender. Este es un proceso que está aproximadamente avanzado en un 60%, pero todavía queda posicionamiento por cerrar. En la medida que también el yen japonés esta madrugada pues ha estado rebotando, pues mete más presión. Así que estamos en un proceso de ajuste que todavía le queda algo de recorrido. Hay miedo a la recesión en Estados Unidos por parte de los inversores. Desde JP Morgan, los expertos de la entidad elevan hasta el 35% la posibilidad de una recesión en Estados Unidos este año. Escuchábamos también antes a su consejero delegado decir que sí, que él también ve esa posibilidad de recesión en Estados Unidos. Bueno, cuando el mercado laboral se enfría nunca se sabe hasta dónde puede llegar, pero el resto de indicadores, la solidez de los balances de los hogares, la creación de empleo, que todavía se mantiene, lo que hace más probable todavía es que tengamos un aterrizaje suave, una desaceleración, pero que no nos meta en terreno de recesión. Por lo tanto, los temores del mercado estarían siendo exagerados. Luego te pregunto a partir de las 9:15, ya cuando abramos el mercado, por la importante que va a ser ese dato de paro semanal que vamos a conocer hoy en Estados Unidos y lo que pueda decir también Thomas Barkin de la Fed de Richmond, que se esperan declaraciones para la jornada de hoy. Antes de apertura, resultados empresariales que contábamos ahora, ¿cuál tienes ganas de ver? ¿Cuál te han llamado la atención de los que hemos conocido en Europa? Bueno, sin duda los de Siemens con una cartera de pedidos bastante sólida, un aumento del 5% de las ventas, expansión de márgenes, así que por este lado no estamos viendo un debilitamiento inesperado de la actividad industrial. Pueden quedar en un segundo plano resultados empresariales porque la mayoría o casi todas de las que han presentado hoy, Zurich, Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, por ejemplo, han batido previsiones. Aún así parece que el mercado no sé cómo recibirán estas compañías, pero parece que está otra cosa, ¿no? Sí, el 28 de agosto es la fecha clave, ahí tenemos los resultados de Nvidia y es donde podremos ver si se revalida esta tesis del fortísimo crecimiento de la inteligencia artificial o se enfría y ahí es donde puede ser el punto de inflexión respecto a si la corrección de las tecnológicas tiene continuidad o empieza un rebote más consistente. Bueno, luego lo dicho, Roberto, cuando hablamos del mercado volvemos a hablar contigo y entre otras cuestiones, lo que mencionabas ahora de la tecnología, si la recuperamos para nuestras carteras, si es que la hemos sacado en algún momento. Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Hasta dentro de un ratito. Vamos a abrir el mercado. Hasta ahora. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Búscate una excusa para ver qué tienen